Buenos días, alumnos de tercero de preparatoria de la Escuela Independencia. Soy el maestro Ricardo Padilla y les voy a explicar en qué consisten las tareas de estas 2 semanas que estamos por cursar. Entonces, está la tarea número 6, lo que es la fuerza electromotriz, lo que se llama FEM. Para esta tarea se les pide pasar el apunte y la tabla 2.1 del potencial estándar de la página 81. Terminando con las fórmulas de la ecuación 2.1 de la página 83. Ahorita les explico bien a qué se refiere esto. También se les pide que revisen el ejemplo 2.7 y 2.8 junto con este video de explicación que les estoy dando ahorita, donde les voy a explicar en qué consisten las 3 tareas y van a contestar los ejercicios de la página 84 y 85. Entonces vamos a empezar a explicar un poquito. Bueno, voy a ir aquí a la primera parte de su libro donde está la FEM. Acuérdense que ya habíamos comentado que la electricidad es un flujo de electrones. Entonces el potencial de reducción o la diferencia de potencial eléctrico, también llamada fuerza electromotriz, que es el delta E. Acuérdense que el triangulito es una diferencia. Por eso aquí se le está llamando diferencia de potencial eléctrico. Y vamos a ver en qué consiste cómo calculamos ese potencial de reducción cuando ponemos dos sustancias en contacto, por lo general dos metales. Estos generan una diferencia de potencial o una corriente eléctrica. Entonces, eso es lo que aprovechamos nosotros para fabricar algunas pilas. Entonces, aquí les estoy pidiendo que pasen esta tabla, esta que está aquí. Permítanme un poquito para que la puedan apreciar mejor. Entonces, aquí tienen varios elementos. El litio, el potasio, el calcio, el sodio, el manganeso. Entonces, cada uno de ellos tiene una semirreacción de reducción. Aquí están, estas son las reacciones que luego ustedes van a apuntar en los ejercicios, porque luego les dice que pongan las reacciones de reducción y no las encuentran o no saben qué poner. De esta tabla es donde ustedes van a copiar esas semirreacciones. Y el potencial estándar de reducción o la cantidad de voltaje que produce ese elemento, aquí está registrada. Entonces, si ustedes se fijan, el litio produce menos 3.045 voltios. Entonces, si se fijan, de todos los elementos, el litio es el que produce un voltaje mayor. Acuérdense que ya habíamos dicho que la electricidad es negativa, dado que es un flujo de electrones, nada más que por conveniencia decimos que es positiva. Entonces aquí tenemos toda una lista de todos los elementos que producen algún voltaje, y si ustedes empiezan a ver, luego el potasio también tiene una diferencia de potencial o un potencial estándar de reducción de 2.92, es un potencial alto. Y si se fijan, casi siempre utilizamos el hidrógeno, pero el hidrógeno es la referencia y produce 0 voltios, no produce ningún voltaje, pero esto al combinarlo con alguno de ellos nos producen lo que son las pilas o baterías que conocemos por lo generalmente. Y si se fijan, la de litio es la que da un mayor voltaje. Entonces, por eso muchas de las pilas que estamos utilizando ahorita actualmente en muchos dispositivos electrónicos que nosotros usamos, utilizamos el litio. Entonces, si ustedes recuerdan, les estaba ahí comentando que debemos juntar dos de estos elementos para poder hacer una batería. Entonces, fíjense. Dice, para obtener el potencial estándar de diferentes electrodos,
se ha establecido como referencia el electrodo de hidrógeno. De ahí partimos casi siempre, que se considera cero. Se denomina electrodo estándar de reducción de hidrógeno. Entonces allí es el que toman casi siempre como referencia. Entonces les estoy pidiendo que pasen todo este apunte y que incluyan ahí en su cuaderno esta tabla para poder tener allí rápido una referencia y ir a revisar y poder sacar las semireacciones de reducción y el potencial estándar de reducción de cada elemento. Esto es para poder hacer los problemas en los ejercicios que nos están pidiendo aquí. Entonces, si se fijan, tienen allí una fórmula para calcular el potencial de reducción de una celda. Aquí en la siguiente página, déjenme mostrárselas. Dice, en general se ha convenido que el potencial de una celda puede determinarse usando la siguiente expresión. Y allí les marcan que es el potencial estándar de la celda es igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del electrodo, que viene a ser el ánodo. Entonces, si se fijan, tenemos lo que es un cátodo y un ánodo. Acuérdense que cationes y aniones, unos son positivos, otros son negativos. Y también nos dice, ahí hay una parte que muchas veces no sabemos cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Entonces, para que se nos haga más fácil cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, les ponen ahí una nota, dice, como nota final para determinar cuál es el cátodo, basta con notar cuál es la media celda que posee el valor más positivo, ya que al ser ambos valores referidos a la reducción, el valor mayor representa una tendencia mayor a reducirse. Entonces, nos vamos a buscar cuál es el más electropositivo y vamos a decir que ese es el cátodo. Entonces vamos a ver ahí cuál es más electropositivo y cuál es el más electronegativo. Entonces acuérdense, el más electropositivo va a ser el cátodo, que no se nos olvide esa parte. Aquí tenemos, vamos a ver el ejemplo. El 2.7 dice, en la celda de Daniel, las semireacciones presentes son, ahí tienen, vamos a combinar el zinc con el cobre. Si ustedes se fijan, este zinc, si ustedes ven si vamos a ver un poquito la tabla, déjenme regresarme un poquito a la tabla. Aquí tenemos el zinc. Dice zinc 2 más 2 electrones y nos da una diferencia un potencial o un voltaje de menos 0.7628 volts. Y aquí el otro es el cobre, el que vamos a estar utilizando aquí en esta celda. Son los dos elementos que estamos combinando. Entonces buscamos el cobre y dice que el cobre 2 más 2 electrones, ahí nos da una diferencia de potencial de más 0.34. Acuérdense, todos estos valores, estas semireacciones, siempre las vamos a buscar en la tabla 2.1, que ustedes tienen ahí en su libro. Y luego cuando están resolviendo este ejemplo, el 2.7 dice, sabemos que la reacción que corresponde a la oxidación es la primera y por lo tanto se da en el ánodo, mientras que la reducción del cobre se da en el cátodo. Si no tuviéramos el antecedente, como en este caso, de cuál elemento se oxida y cuál se reduce, podríamos saberlo usando la recomendación de que la media celda que posee el potencial de reducción más positivo será donde ocurra la reducción, y este es el cátodo. Entonces, si se fijan,
el cobre tiene un voltaje de 0.34 volts y el zinc tiene de menos 0.76. Aquí no hay ningún pierde. El positivo, que en este caso sería el cobre, va a ser el cátodo. Entonces el voltaje que vamos a tomar como el potencial del cátodo y el potencial del ánodo, ahí ustedes van a tomar 0.34, que es el del cobre. Pondríamos ahí que el potencial estándar de la celda, acuérdense que es esta E, es igual al potencial estándar de reducción del cátodo, que en este caso vale 0.34, menos el potencial estándar del ánodo, que en este caso vale menos 0.76. Pero acuérdense, la fórmula tiene un signo negativo, entonces por eso ponemos menos, menos. Entonces este menos por menos se nos convierte en más, entonces queda más 0.76, entonces sería 0.34 más 0.76 volts, nos da un total de lo que sería el potencial estándar de la celda de 1.10 volts. Entonces, si juntamos el zinc con el cobre, nos tendríamos una pila que nos daría un voltaje de 1.10 volts. Y eso es lo que estamos aquí calculando en este ejemplo. Luego tenemos, vamos a revisar lo que es el ejemplo 2.8 para que ustedes puedan realizar los ejercicios de aquí de esta parte, de esta primera tarea que les estoy poniendo. Bueno, déjenme adelantarme un poquito. Es nada más que no se ve muy claro, pero bueno, aquí ahorita les pongo, miren. Aquí ya está. Aquí, en este ejemplo 2.8, le está pidiendo, calcula el potencial de una celda formada por las siguientes medias celdas, y les ponen aluminio, diagonal aluminio 3, y AG, plata, diagonal AG 1 más, y escribe la ecuación global de la celda. Entonces, acuérdense ustedes que lo que siempre vamos a hacer nosotros, en estos casos, aquí déjenme bajar un poquito esto, es ir a la tabla, a nuestra tabla, a la 2.1, y ahí buscamos el aluminio, y ya el aluminio luego me da la reacción, la semirreacción de reducción, y ya tiene que aluminio 3 más 3 electrones para producir aluminio, me da un potencial estándar de reducción, o la E0 de reducción, de menos 0.662 volts. Y para la plata, vamos también allá a la tabla, buscamos la plata, y esta, si la encontramos ahí, vamos a apuntar lo que dice allí en la semirreacción de reducción, que es Ag más electrón más un electrón nos produce plata. Entonces ahí nos está diciendo que el potencial estándar de reducción, que es esta E0, es de más 6.7991. Entonces acuérdense, siempre hay que buscar quién es el cátodo y quién es el ánodo para poder poner los potenciales de reducción del cátodo y el potencial de reducción del ánodo. Y si se acuerdan, dijimos que el más positivo siempre va a ser el cátodo. Aquí en este caso, si ustedes se fijan, pues hay uno positivo y uno negativo. Aquí no hay ningún pierde para saber cuál es el cátodo. Aquí, como la plata es positiva y el aluminio tiene un voltaje negativo, entonces el cátodo es la plata. Entonces, por esa razón, apuntamos la reacción de la plata como el potencial estándar de reducción del cátodo, y el aluminio como el ánodo, para poder sustituir en la ecuación. Entonces dice la ecuación que el potencial de celda o el potencial estándar de la celda es igual al potencial eléctrico del cátodo menos el potencial eléctrico del ánodo. Entonces, en este caso, el cátodo valdría 0.7991 volts menos lo que es el
voltaje que hay en el ánodo, que serían 1.662 negativos. Y como aquí menos por menos se convierte en más, entonces sumaríamos 1.62 volts más 0.7991 volts y ya me da un total de 2.4611 volts. Entonces este es el potencial estándar de la celda y así es como calculamos cuánto voltaje me va a producir una pila o una celda que la forme con aluminio y con plata. Si ustedes se fijan aquí, el voltaje que obtendría serían 2.46 volts. Entonces, siempre nos vamos a estar juntando dos elementos para ver si que al juntar estos dos elementos vamos a hacer una pila y vamos a ver qué voltaje nos va a producir. Eso es lo que estamos calculando aquí en cada uno de estos ejercicios. Entonces, tienen un otro ejemplo todavía. Permítanme. No, bueno, ya lo siguiente ya son los ejercicios. Entonces, miren, dice en el ejercicio, resuelve los siguientes planteamientos. Empleando los datos de la tabla 2.1, calcula la FEM, o acuérdense que es la fuerza electromotriz o el potencial estándar, como lo queramos llamar, de una celda utilizando la siguiente reacción de celda global. Entonces aquí tienen el aluminio que cambia a aluminio más 3 y tienen el yodo 2 que pasa a yodo con una valencia negativa. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, acuérdense siempre, es ir a la tabla 2.1. Permítanme un poquito. Ustedes van a ir a la tabla 2.1. A esa tabla. Y aquí ustedes, ¿a quién van a buscar? Al aluminio. Y van a apuntar la semirreacción. La semirreacción del aluminio, la que ustedes estarían poniendo sería esta que está aquí, aluminio 3 más 3 electrones, produce aluminio. ¿Y qué voltaje me produce? Menos 1.66 volts. Eso es lo que ustedes van a tener que apuntar ahí en esa parte. Y luego el otro que van a buscar, allí buscan al yodo 2. No lo vayan a buscar como 3 yodo 2, nada más el puro elemento yodo 2. Entonces busco el yodo 2 ahí en mi tabla. Vean, aquí está el yodo 2. Este es el que van a utilizar aquí, el yodo 2. Y se fijan, ustedes van a apuntar de como reacción o semirreacción de reducción, pondrían yodo 2 más 2 electrones. Y aquí me produce 2 yodos con una valencia negativa. Y el potencial que produce o el voltaje que produciría serían de más 0.535. Entonces acuérdense, ¿cuál es el positivo para saber quién es el cátodo y quién es el ánodo? Acuérdense que el positivo es el cátodo o el más electropositivo, porque a veces podemos tener el caso que los dos sean negativos. Entonces el que se acerque más a cero es el más electropositivo y ese es el que tomarían ustedes como cátodo. Entonces, estamos aquí. Entonces, las dos semirreacciones que ustedes tendrían que poner es la del aluminio y la del yodo. Ahí les da los dos voltajes. Ustedes, en base al más electropositivo, determinan quién es el cátodo y hacen el ejercicio ya como lo estuvimos viendo aquí en los ejemplos. En esta parte, apuntan determinan quién es cátodo, quién es ánodo, hacen su suma y sacan el potencial eléctrico o la FEM de esta celda. Eso es lo que harían aquí en este. También está el otro tipo de ejercicio, se los voy a mostrar, permítanme. También está este ejercicio. No, déjenme irme aquí un poquito. Ustedes tienen estos, en la parte 3 tienen estos ejercicios.
donde les dice, escribe las reacciones para las celdas electroquímicas cuyos esquemas se dan a continuación y calcula la E empleando los datos de la tabla 2.1. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el primero que ustedes tienen es el aluminio, diagonal, aluminio 3, 2 diagonales, para saber que es el otro elemento con el que se está juntando. Estaríamos hablando del estaño, 2 más, y diagonal estaño. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Fíjense, ya les voy a ayudar un poquito con este ejercicio. Aquí lo tenemos. Vamos a... Miren, lo tienen ustedes así. Entonces, lo primero que tengo que hacer es buscar el aluminio. Allí en la tabla, en nuestra tabla, vamos a buscar el aluminio. En esta tabla. Buscamos el aluminio. Y copiamos lo que me dice, aluminio 3 más 3 electrones, produce aluminio y apunto menos 1.66 volts. Que eso es lo que les estoy apuntando en esta parte, miren. Aluminio 3 más 3 electrones, produce aluminio y su voltaje es de menos 1.66 volts. Ahorita les voy a decir por qué este es el ánodo y por qué este es el cátodo. Y luego apunto lo que es el estaño. Voy a buscar el estaño, el SN. Entonces voy a mi tabla. Nuevamente regreso a mi tabla. Busco el estaño. Si se fijan, el estaño no está acá en los positivos, está en los negativos. El SN aquí, SN2 más, y me da un potencial estándar de reducción. Esta es mi reacción que tengo que apuntar. Y me da un voltaje de menos 0.14 volts. Entonces, en esta parte, si ustedes se fijan, aquí estoy poniendo estaño 2 más 2 electrones produce estaño 0. Entonces, y con una diferencia o un voltaje de potencial de menos 0.14 volts. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que para poder determinar quién es el ánodo y quién es el cátodo, siempre voy a buscar el más electropositivo? Entonces, aquí menos 1.66 volts es más electronegativo que menos 0.14, dado que este 0.14 está más cercano a 0. Entonces, ese se acerca más a la parte positiva de la tabla. Entonces, por esa razón, en este caso el estaño vendría a ser el cátodo. Y ya calculo el potencial de la celda, que sería 0.14 volts, que es el potencial del cátodo, o el voltaje del cátodo, menos el voltaje del ánodo. Y aquí teníamos menos por menos, se convierte en más, y ya nos quedaría 0.14 más 1.66 volts, ya me da que el potencial de la celda sería 1.52 volts. Entonces, este que les doy dando ahorita vendría a ser el resultado del primer ejercicio que ustedes tienen ahí en la parte número 3 de los ejercicios que les estoy dejando de la primera tarea. Entonces, ustedes tendrían que hacer esto mismo con cada uno de los siguientes incisos, del B, de C, de E. Busquen primeramente, por ejemplo, aquí en el último buscan el manganeso, ahí buscan su semireacción en la tabla, buscan el cobre, apuntan los dos, determinen quién es el cátodo, quién es el ánodo, aplican la fórmula y de esta manera resuelven la primera tarea. Entonces, esto vendría a ser lo referente para hacer la primera tarea que les estoy asignando allí en la plataforma. Luego van a tener otra tarea. Va a ser la tarea 7, lo que son los tipos de pilas. Aquí está un poquito más sencillo, no hay tanto que resolver problemas. Aquí se les pide realizar un resumen de los tipos de pilas. Entonces acuérdense que ustedes aquí tienen los tipos de pilas, entonces hay que hacer su resumen de todo esto. Traten de incluir estos dibujos, estos diagramas,
Y ahí nos dice que tenemos pilas primarias o irreversibles y ya me da las características de por qué son pilas primarias o irreversibles y ya voy apuntando todo mi resumen y pongo mi dibujo. Entonces aquí ustedes irán viendo ahí, acuérdense que en este tipo de pilas, o sea, son irreversibles porque no se pueden volver a cargar una vez que se lleva a cabo la reacción entre las dos sustancias, se terminan y ya no podemos recargarlas, como en lo que es las baterías de hidrógeno y litio, como en las otras que en lo que son las pilas recargables. Luego aquí tienen baterías de mercurio, hay que ver ahí qué características tienen, todas las pilas de mercurio aquí ya les dan todo cómo serían las reacciones. Acuérdense, todas estas son pilas del tipo que son irreversibles. Y las pilas secundarias, ahí ya nos da las características de las pilas secundarias. Y ya nos dice que tenemos lo que son baterías o acumuladores de plomo. Aquí hay que ver qué características tiene cada una de ellas. Tenemos lo que es la pila de níquel cadmio. Vamos a hacer nuestro resumen de cada una de ellas. Tenemos aquí, no se ve muy claro, pero son las baterías de ion litio. Ustedes sí, ahí las van a tener en su libro, ahí sí está clarito todo esto. Entonces hay que poner qué características tienen estas baterías. También hay que poner qué características tienen las celdas de combustible, que serían las otras. Y luego tienen las celdas o pilas estándar. Entonces hay que poner todo esto en su resumen. Traten de incluir algunos dibujos. Y posteriormente, acuérdense, aquí en se les pide, dice, realiza la lectura de la página 90 y conteste el cuestionario de la página 91. Entonces aquí se les pide que lean este artículo. Dice que ahí que ganan el Premio Nobel de Innovación Automotriz 2012. Ahí ganaron por un vehículo impulsado por hidrógeno y celdas de combustible. Entonces ya ven que ahí les hablaba acerca de las celdas de combustible. Entonces lean este artículo y luego ya me contestan estas 3 preguntas que tienen ahí en esa parte. Entonces, acuérdense que hay que tomar capturas y de todo lo que sería ahí, cuando estén haciendo su resumen de su cuaderno, hay que tomar capturas o fotos de cada uno de ellos, hay que subirlas ahí allí en la plataforma y también estas 3 preguntas condensadas le toman foto, lo suben para que yo revise ahí que sí hicieron esta actividad. Entonces, eso es lo referente a la segunda tarea, que vendría a ser la tarea número 7. Y luego tenemos una tercera tarea para estas semanas. Es la tarea 8, que es electrólisis. Acuérdense, miren, las fechas de entrega para lo que son lo de ciencias, que es química, física, los días que van a estar entregando son los martes y jueves. Nada más que este martes, o sea, la tarea 6 no está programada para este martes, está programada para entregarle el jueves. Entonces tienen hora límite, nada más tienen hasta el jueves a las 2:30. Después de eso ya no voy a estar recibiendo tareas, entonces voy a bloquear y ya no van a poder subir. Entonces, para que tengan en cuenta eso, que sí tienen una hora límite para subir sus trabajos en cada una de ellas. Entonces, la 6, la fecha límite va a ser el jueves. Para la tarea 7, la fecha límite va a ser el martes de la próxima semana. Y la tarea 8 también va a tener como fecha límite el jueves de la próxima semana. Entonces tengan en cuenta eso y que allí marca allí en la plataforma les está marcando bien claro
que la tarea se recibe hasta el jueves, hasta las 14:30 horas. Entonces tomen en cuenta eso para que ustedes se programen y y se tomen sus tiempos para resolver sus tareas, todos los trabajos que tienen pendientes de todas las materias. Bueno, entonces ahora vamos a explicar un poquito de lo de la electrólisis. Es que se dice realiza resumen de electrólisis que incluya la figura 2.8. Acuérdense, entonces voy aquí un poquito a esa parte. Ustedes tienen esta y esta es la figura 2.8. Entonces ahí ya nos está diciendo qué es la electrólisis. Definimos bien qué es la electrólisis. Acuérdense, todo esto son reacciones de óxido-reducción. Entonces, aquí mucha parte de esto de la electrólisis se utiliza mucho para hacer depósitos de algún material en la superficie de otro. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de la chapa de oro. Entonces, ¿cómo hacen ese recubrimiento de esa capita fina de oro? Pues lo hacen por electrólisis. Hay muchas cosas que hacen recubrimiento. Por ejemplo, el cromado de piezas automotrices también se hace por este método, por electrólisis. Entonces, lo utilizan mucho para hacer eso. De hecho, hay una serie de libros que se llaman galvanotecnia y galvanoplastia, para ver cómo se hacen los depósitos de metales en superficies metálicas y en plásticos. Entonces, de ahí viene lo de galvanotecnia y galvanoplastia. Entonces, primero hacen esta parte, les está pidiendo que hagan resumen de esto. Está toda esta parte. Y luego viene lo de aspectos cuantitativos de la electrólisis, o sea, qué cantidad de masa se va a depositar en la superficie del metal o del plástico al que queremos recubrir. Entonces, esto es lo que trata en sí este tema. ¿Qué cantidades podemos hacer que se depositen sobre las superficies de otros metales? Y aquí, más que nada, dice la masa de una sustancia M depositada en un electrodo, que es lo que les estoy diciendo, que más que nada es para ver cantidades que se van a depositar sobre la superficie de algunos metales, es lo que vamos a estar midiendo. Entonces aquí tiene una fórmula que dice que la masa es igual a la intensidad multiplicada por el tiempo. Miren acá, aquí adelante, está, ahí ustedes tienen qué es cada cosa, donde dice que M es la masa. Aquí no se ve claro esta imagen, pero ahorita les pongo otra, donde sí lo podamos ver. Bueno, ahorita esa. Entonces, miren, a las ecuaciones a las que se refiere esta parte, donde ustedes van a poder calcular la masa que se deposita en la superficie de algunos metales o de algunos plásticos. Estas son las fórmulas para que ustedes puedan determinar. Entonces, acuérdense de apuntar la ecuación 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. Y ahí ya les está marcando qué es cada cosa. Entonces ahí les ponen que la masa de un elemento 1, la masa del elemento 2, los pesos equivalentes de los elementos. Ahorita les voy a decir también cómo se calculan los pesos equivalentes, el equivalente gramo, que es una E mayúscula, y la F es un faradio, pero acuérdense que un faradio equivale a 95.485 coulombs. Ahí tienen todas las equivalencias, nada más que les digo ahorita en esta foto que les estoy poniendo aquí no se ve muy claro. Entonces ahorita voy a tratar de explicarles un poquito más esto. Bueno, entonces miren, para
más que nada lo que me interesa que ustedes vean en la página anterior son las ecuaciones y qué es cada una de ellas. Entonces les voy a explicar lo que es el ejemplo 2.9. Dice, sobre una solución electrolítica de sal de cobre se hace pasar una corriente de 30 amperes durante 25 minutos. Dice, ¿cuántos gramos de cobre se depositarán? Vamos a ver, o sea, queremos saber qué cantidad de cobre se va a depositar ahí sobre la superficie, que ya sea otro metal o sea un plástico. Entonces, acuérdense, aquí se refiere a calcular la masa. Entonces hay dos maneras de calcular la masa. Tenemos aquí, en esta parte, si ustedes se fijan, van a tomar en cuenta la reacción del cobre, Cu2 más 2 electrones, me produce cobre 0. Acuérdense, esta reacción la pueden sacar de la tabla 2.2. Entonces, en los datos, si ustedes se fijan, ya me dijeron que es de cobre, que es una sal de cobre. Entonces, bueno, tomamos en cuenta el cobre. Luego me están dando que pasa una corriente. Acuérdense que si se mide en amperes, estamos hablando de la intensidad. Si ustedes se fijan, ahí me dice que la intensidad, dice, Q es la carga en coulombs y es igual a la intensidad de corriente que se mide en amperes o coulombs sobre segundo, que son los coulombs sobre segundo, y el tiempo expresado en segundos. Si se fijan aquí, me lo están dando en minutos, entonces por eso tenemos que hacer todas esas conversiones. Entonces la intensidad son los 30 amperes o coulombs sobre segundo. Estas son las unidades que nosotros tendríamos que tomar en esta parte. Y el tiempo son 25 minutos, los multiplicamos por 60, que es la equivalencia de un minuto. Se eliminan minutos con minutos y quedan 1500 segundos. Hacemos esa conversión inmediatamente. Y luego, acuérdense que la E mayúscula, acuérdense que nuestra fórmula para determinar la masa es esta que está aquí. Dice que la masa es igual al equivalente gramo por la intensidad, que es esta I mayúscula, por el tiempo, dividida entre lo que es un faradio, pero un faradio son 96.485 coulombs. Por eso ya aquí ya no aparece la F, que estaba en la fórmula que teníamos que van a tener ustedes anotada ahí en sus apuntes. Entonces, para calcular lo que es el equivalente gramo, aquí se divide la masa atómica del elemento entre su valencia. Entonces, si ustedes se fijan, el cobre, si ustedes lo buscan en la tabla periódica, su masa atómica es de 64 gramos. Y como la valencia aquí me la está dando, que es 2 más, entonces por eso vamos a dividir entre 2. Por ejemplo, si fuera aluminio sería 3 más y tendría que dividir entre 3 la masa del aluminio, dependiendo qué elemento sea el que estemos utilizando. Entonces, en este caso, bueno, es 64 gramos dividido entre 2 y el equivalente gramo es 32 gramos, para que sepan ustedes de dónde sale el valor de E. Entonces, ahora sí, si ustedes se fijan, dice que la masa es igual a E, que ya la tenemos, que valdría 32. La intensidad dijimos que eran 30 amperes o 30 coulombs sobre segundo. Entonces aquí esa I vale 30 coulombs sobre segundo. Y el tiempo, que eran los 25 minutos, pero nos tocó pasarlo a segundos, que son 1500 segundos. Entonces eso es lo que estamos sustituyendo aquí en la ecuación para calcular la masa. Entonces aquí vamos a multiplicamos 32 gramos por 30 coulombs por 1500 segundos y lo dividimos entre 96.485 coulombs. Acuérdense, primero hay que hacer la multiplicación de arriba y hay que presionar igual para que me dé este resultado. Y hasta entonces divido entre 96.485. Entonces, cuando hago esta operación, me dice que la cantidad de cobre depositado serían de 14.92 gramos. Entonces, este es el procedimiento más sencillo para determinar la masa. Entonces, está otro método aquí, en base a cargas, pero está un poco más complicado. Entonces, les recomiendo que mejor utilicen el primer método. Se llega al mismo resultado, 14.92 gramos de cobre con ese otro método, pero está un poquito más complicado. Entonces vamos a utilizar el primer método, ¿no?, para resolver nuestros ejercicios. Miren,
Este, los voy a apoyar con el primer ejercicio. De la página 97. Miren, aquí tengo esto. Este sería el primer ejercicio. Vamos a ver cómo sería. Dice, determina qué cantidad de zinc se deposita en el cátodo al hacer pasar una corriente de 7 amperes por una disolución acuosa de zinc durante 30 minutos. Entonces acuérdense que hay que sacar los datos, que es aquí la intensidad que está ahí. Acuérdense que la fórmula para calcular la masa es igual a E, que es el equivalente gramo, por la intensidad, por el tiempo, dividido entre lo que es un faradio, que es 96.485 coulombs. Esta es mi fórmula. Entonces los datos que tenemos es la intensidad 7 amperes, que vendría a ser 7 coulombs sobre segundo. El tiempo son 30 minutos. Acuérdense que hay que multiplicarlo por 60, que es el equivalente, 60 segundos, que es el equivalente de un minuto, y ya me da 1800 segundos. Este serían 1800 segundos. Y el peso atómico del zinc, acuérdense, ustedes van a buscar el zinc en la tabla periódica y les da 65.38. Entonces, ya tengo la intensidad y tengo el tiempo, pero no tengo E, el equivalente gramo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el equivalente gramo del zinc. Entonces, acuérdense, tenemos que el zinc, el peso atómico del zinc, ya lo dijimos aquí, que es de 65.38, dividido entre la valencia. Acuérdense, ahí en el mismo ejercicio, me está poniendo zinc con 2 cargas positivas. Entonces, la valencia del zinc es 2 más. Entonces, por eso en este caso, vuelve a ser dividido entre 2. Sería 65.38 dividido entre 2 y me da el equivalente gramo del zinc, que serían 32.69 gramos. Este es el valor que nosotros vamos a sustituir aquí en nuestra fórmula. Entonces, al hacer la sustitución para calcular la masa, tendríamos que sustituir lo que es el equivalente gramo, que es esta E, que vale 32.69 gramos, multiplicado por la intensidad, que son 7 coulombs sobre segundo, y el tiempo, que serían 1800 segundos. Todo esto dividido entre 96.485 coulombs. Volvemos, les recuerdo, hacemos la operación de arriba, saco el resultado de multiplicar 32.69 por 7 entre 1800, saco el resultado y hasta entonces divido entre 96.485. Y esto me da como resultado de la cantidad de masa depositada de 4.268 gramos. ¿De qué? De zinc. Esa es la cantidad de zinc que se estaría depositando en el primer ejercicio. Entonces, les digo esto. En unos problemas les pide la masa, en otros les va a pedir el tiempo. Entonces, ustedes no tienen ahí la fórmula para calcular el tiempo. Entonces, aquí se las puse ya, que el tiempo es igual a la masa por 96.485 coulombs dividido entre el equivalente gramo por la intensidad, y ahí ya ustedes tienen despejado, dado que en los otros problemas, en el 2 les pide el tiempo, en el 3 les pide la cantidad de masa, y en el 4 les pide el tiempo. Entonces, hay otro de masa y hay otros 2 para calcular el tiempo. Entonces, con estas 2 fórmulas, ustedes pueden resolver sin ningún problema lo que sería la tarea número 3. Esto sería para terminar aquí los ejercicios. Entonces, es este ejercicio. Y lo que sería el 3 y el 4. Entonces ustedes tendrían aquí, acuérdense, aquí les pide calcular, aquí, si ustedes se fijan, les está poniendo qué cantidad de cobre metálico. Entonces aquí el que van a utilizar es el cobre, el Cu, y van a buscar para el equivalente gramo, no el del sulfato de cobre, van a buscar el del cobre.
y van a dividirlo entre la valencia del cobre. Entonces van a la tabla 2.2 y busquen el cobre. Y aquí en ese el que van a buscar es el de la plata. Aquí van a recubrir con plata, entonces buscan la plata y ven qué valencia tiene la plata, buscan el peso o la masa atómica de la plata y la dividen entre su valencia para calcular los equivalentes gramos. Bueno, pues esta es la explicación de las 3 tareas que tienen asignadas para esta semana y la próxima. Bueno, pues ya saben que dudas que tengan, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden, ahí en la misma plataforma, pueden poner su comentario, su pregunta, y ya yo me encargo de contestarles ahí, despejarles su duda. Bueno, pues muchas gracias y espero que esta explicación les sirva para poder realizar sus 3 tareas. Muy buenos días a todos.